¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos nuevamente a este espacio de luz, de sanación y de trascendencia, en donde estamos parados juntos para lograr reconocer nuestra grandeza, esta grandeza divina de la que todos formamos parte, para podernos reconocer como partículas de Dios, para poder trascender todas estas situaciones, todas estas cuestiones limitantes que no nos dejan avanzar y que nos tienen de repente atorados. La semana pasada estuvimos hablando de cómo hacer contributivo el sufrimiento, ¿sí? Y ahora vamos a darle fluidez al tema para poder ir entendiéndolo mejor. No quisiera que nos quedáramos con dudas. Gracias, maestra Romeli, bienvenida. Bendiciones. Tenemos muchas herramientas ya en las que vamos experimentando formas distintas. Yo he estado trabajando mucho con algunas personas, con algunos grupos, en la cuestión de cómo hacer un método más fácil, un método más sencillo. A ver, espérenme tantito, déjenme quitarle el sonido a esta cosita, porque luego suena y distrae. Y hay un método que yo recomiendo muchísimo, un método que sin ser demasiado demandante va a ayudarnos, a colaborarnos. Este método nada más consta de 3 pasos. 1, medita. Ya he explicado en ocasiones anteriores que la meditación no solamente es sentarte en flor de loto y el incienso y la veladora y todo esto. No, la realidad es que meditamos todo el tiempo. ¿Sí? Nada más hay que enfocar la meditación. ¿Qué es lo que quiero lograr con la meditación? ¿Sí? La meditación la podemos hacer estando acostados, estando sentados, estando lavando los trastes, trapeando, lavando la ropa. Si me enfoco en ese momento de meditar y enfoco un tema específico, puedo experimentar realmente el beneficio de la meditación, ¿sí? El segundo paso, primero la meditación, segundo paso, escribe para que estás meditando, escribe las emociones que experimentas durante la meditación. Escribe las tareas que tú crees convenientes realizar para poder atender el asunto, la persona, la situación que estés meditando, y escribe el resultado que esperas de ese proceso. ¿Sí?
¿Por qué les insisto tanto en la cuestión de escribirlo? Por la importancia que tiene el hecho de verbalizar lo que estoy sintiendo. Porque en el momento en que yo soy capaz de verbalizar lo que estoy sintiendo, estoy verbalizando por qué estoy sufriendo. ¿Sí? Y ese es ahí es donde comienza la sanación de lo que sea que me esté molestando, de la situación que esté pasando, del punto de quiebre que acaba de ocurrir, etcétera. Y por último, leer. ¿Qué puedes leer? Lee lo que escribiste. ¿Para qué? Para que se registre aquí. 2, lee artículos que te beneficien para poder darle luz a ese asunto con fundamento. Que encuentres diferentes tipos de soluciones, diferentes opiniones acerca de, que encuentres testimonios, ¿sí? Porque muchas veces creemos que estamos solos sufriendo tal o cual situación, y resulta que es muchísima gente, ¿no? La que está sufriendo o padeciendo lo mismo. Y esta mecánica, este método sencillo nos lleva a poder trazar un camino que queremos recorrer. Hola Ale, bienvenida, gracias, buenas tardes. Nos va trazando un camino que queremos recorrer, el realizar estas tres acciones: meditar, escribir y leer. ¿Sí? ¿A qué nos lleva? Es realmente el encender la luz de la conciencia. Es darte cuenta. Hola Carlita, bienvenida, buenas tardes. Es encender la luz de la conciencia, darte cuenta qué es lo que te está doliendo. ¿Sí? Porque acuérdense que buenas tardes, Carlita, gracias. Bendiciones. Lo que no reconozco, no lo trasciendo. Entonces, es importante tener esa conciencia de reconocer qué es lo que estoy sintiendo, cuáles son las emociones que me están desarrollando, porque a partir de esas emociones voy a darle una indicación desde mi profundo yo, desde mi yo superior, a mi cerebro, para crear las situaciones o las acciones que tengo que desarrollar para trascender la situación por la que estoy pasando. ¿Sí? Lo primer paso, y yo considero que es casi lo más importante para poder reconocer el sufrimiento y volverlo contributivo, como yo se los manejé en la emisión pasada, la semana pasada, cómo volver contributivo el sufrimiento, ¿sí? Lo primero es reconocer por qué estoy sufriendo. Si ustedes
aplican esta formulita tan simple de meditar, escribir y leer, créanme, les va a sorprender la forma tan sencilla en que van a empezar a ver cambios en relación a la situación por la que están atravesando. Tengo que reconocer el sufrimiento y así poder volverlo contributivo. El sufrimiento no es otra cosa que esa cortinita que oculta la herida que alguien me ha tocado, ¿sí? Vamos a pensar que yo me lastimo este hombro y de repente llega Carlita y me dice: hola, Víctor, ¿cómo estás? Oh, me dolió. Pero ¿fue Carlita la que me lastimó? Claro que no. Lo que pasa es que yo ya traía una herida aquí. ¿Sí? Y es lo que pasa con los puntos de quiebre. Todos los puntos de quiebre se vuelven repetitivos en función de una herida primaria. ¿Sí? Y mientras no se sana la herida, se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que nos logremos hacer conciencia, hasta que nos demos cuenta qué es lo que me está tocando la herida. ¿Por qué me volvió a doler? Es que me tocaste exactamente donde me hirieron anteriormente. ¿Sí? Entonces esa meditación me da la oportunidad de decir: ok, estoy sufriendo por mi pareja, estoy sufriendo mi sexualidad, estoy sufriendo mi economía, estoy sufriendo mi salud. Y una vez que yo logro reconocer ese sufrimiento, cuando yo logro reconocer ese sufrimiento, entonces me doy cuenta: es que como me acaba de suceder este punto de quiebre, por eso me volvió a doler la herida. Háblese de la herida de rechazo, háblese de la herida de abandono, háblese de la herida de humillación, háblese de la herida de traición o háblese de la herida de injusticia, que ya hemos hablado abundantemente de las 5 heridas del alma. Pero a partir de estas heridas del alma es que hacemos repetitivos los puntos de quiebre. ¿Por qué? Pues porque chiquitos no tenemos la capacidad de discernir que fuimos heridos. Y más grandes, rodeamos las situaciones de tantas cosas, de tantas justificaciones, de tanta nube, que no logramos ver que estamos reaccionando a una herida. Y además nadie nos enseñó que es mejor sentarme un momento, hacer una pequeña meditación. ¿Por qué? ¿Por qué me está volviendo a pasar esto? ¿Cuántas veces me ha sucedido con anterioridad? ¿Y de qué maneras? Sí, porque no es lo mismo que me abandona mi padre a que me abandona una novia, a que me abandona hasta los fallecimientos los consideramos como abandonos. Por eso es que nos cuesta tanto trabajo
experimentar el duelo cuando alguien trasciende, porque no lo entendemos. Porque ese evento, cuando alguien trasciende, nos toca la herida que ya tenemos. A eso agréguenle situaciones como el apego, situaciones de enamoramientos, situaciones de dependencia, situaciones de distintas formas que nos hacen sufrir. El sufrimiento solo se origina, hay una frasecita que muchos mencionamos, ¿sí? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pero ¿cuándo es que el sufrimiento es opcional? El sufrimiento no puede ser opcional hasta que yo logre identificar el estado de inconsciencia en el que he desarrollado esa experiencia. ¿Cuál es mi responsabilidad en lo que ha sucedido? Y cuando logro sentarme, o tengo ya la paciencia de sentarme dentro de ese dolor, dentro de ese sufrimiento, que además estoy irradiando a todo a mi alrededor, y reconozco qué es lo que me está doliendo, por qué estoy sufriendo, porque Carlita me hizo así. Entonces, solo entonces, puedo volver contributivo el sufrimiento. Cuando reconozco los distintos escenarios en los que me han tocado la herida. Sufrir, nos volvemos hasta adictos al sufrimiento, Hacemos del sufrimiento un estilo de vida. Así nos enseñaron. A sufrir. Nos enseñaron que la vida es eso. Ensayo, error, dolor, sufrimiento. Y todo esto se va volviendo una angustia existencial, un vacío existencial. Pero entonces, cuando llega ese momento en el que logro reconocer por qué estoy sufriendo, y digo, ya basta. Y todo esto que yo les estoy planteando es desde la más profunda experiencia vivida. Cuando yo tuve un punto de quiebre importante en mi vida, dije, basta, elijo yo no sufrir más. Ya no quiero sufrir más, ya me cansé. Y no se movió una varita mágica, créanmelo. Ha costado mucho trabajo. Llevo 17 años en el camino, en este sendero en el que voy aprendiendo, reconociendo y entendiendo que si yo me lo quedo, si yo me lo guardo aquí adentro y no le digo a nadie todo lo que estoy sufriendo, pues esas emociones todas, porque el sufrimiento es eso, es una acumulación de emociones.
y todas negativas. Entonces, no puedo trascenderlo. ¿Cuál es la clave? Poder verbalizarlo. Estoy sufriendo por mi familia, estoy sufriendo porque me corrieron del trabajo, estoy sufriendo porque me dejó mi mujer, estoy sufriendo porque no tengo dinero, estoy sufriendo porque tengo problemas de salud. ¿Sí? En ese momento que yo lo reconozco, que puedo verbalizar con alguien, y créanmelo, realmente no lo verbalizamos, no lo verbalizamos por miedo, a quedar vulnerables ante los demás, por miedo a que alguien se pueda aprovechar de esa vulnerabilidad. Se da en muchos casos. Por ejemplo, en la cuestión económica, me quedo pero sin un peso, sin un centavo. Y en el momento en que me daba la oportunidad de decirle a alguien, ¿sabes qué? No traigo nada de dinero, échame la mano. En ese momento te quedas vulnerable. Y ese alguien a quien se lo dijiste, se aprovecha. Se aprovecha para hacerte menos, para darte una zarandeada, y todo sucede, ni te ayudan, ¿no? Entonces tenemos miedo a eso, a quedar vulnerables. Cuando aprendemos a verbalizar de una manera firme, de una manera sensata, de una manera a manera de no me arrastro, pero estoy sufriendo por esto, ¿sí? En ese justo momento elijo no sufrir más, se convierte en una manifestación. Y ustedes saben que las manifestaciones son poderosas porque influyen favorablemente a nuestro nivel de vibración, a nuestro estado vibratorio. Entonces, en ese momento en que yo logro verbalizar lo que me estás haciendo sufrir, por lo que estoy sufriendo, y elijo, hago la manifestación, en este momento elijo no sufrir más, en ese momento se corre el velo que oculta la herida. En ese momento puedo saber que este punto de quiebre estoy reaccionando a la herida que me fue puesta en la infancia. Escribo yo, estoy sufriendo porque me rechazó, porque mi proyecto no era suficiente, porque yo no tengo dinero para financiarlo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Lo más completo que pude escribir. ¿Y qué fue la herida que quedó ahí expuesta? La herida de rechazo. Y entonces viene la tercera partecita de la ecuacioncita esta de vida que yo les acabo de dar. Me pongo a investigar qué es la herida de rechazo, por qué reacciono cuando fui rechazado, y me va a salir toda una explicación.
Ahorita tenemos la herramienta del internet que es abundante en todos los temas. Es donde casi todos publicamos y compartimos lo que hemos aprendido a través de la experiencia de vida. Entonces, quedó expuesta la herida de rechazo. ¡Wow! O estoy sufriendo porque me abandonó fulano, sutano, mengana, etcétera. ¿Qué quedó expuesta? ¿Cuál herida quedó expuesta? La herida de abandono. Y así es como puedo saber exactamente que realmente he elegido no sufrir más. ¿Por qué? Porque en ese momento tomo una actitud diferente ante la situación. Oh, me cayó el 20. Tú, Carlita, no me hiciste nada porque me tocaste la herida. Es una herida que yo ya traía. Gracias por recordarme que tengo que atenderme esa herida. Gracias por venir a recordarme que no había tomado en cuenta que yo estaba cargando esa herida. Asumo una actitud diferente. Ese es el primer indicador de que realmente he elegido no sufrir más. Cuando asumo una actitud diferente ante la situación que me está haciendo sufrir. Y como ya busqué una respuesta en esa lectura, en ese leer, encuentro una respuesta y entonces puedo anotar ahí, entonces tengo que investigar o ponerme a reflexionar cuántas veces me ha pasado esto. ¿Quiénes me han rechazado de esta manera, de esta manera, de esta manera? En las diferentes situaciones que nos pueda presentar la vida. ¿Cuántas veces me he sentido rechazado? O abandonado, o humillado, o traicionado. O cuántas veces he sufrido porque siento que algo es injusto. ¿Sí? Escribo, leo más, me gusta leer más y voy encontrando respuestas. Es que pudiste haber sido rechazado incluso desde antes de nacer. Y estas son las características de las máscaras que has implementado para no volver a ser rechazado. Aún así, la herida está ahí y cualquiera te puede llegar y tocar en la herida. Te llega y te toca en la herida sin saber que estás herido. Pero además, deja de que sin saber. Además, porque juntos pactaron antes de venir a la tierra que si no lograbas identificar la herida de rechazo a una edad más temprana, ese alguien iba a llegar Carlita con ella. Acordé que me iba a venir a tocar aquí donde me dolía para recordármelo y darme la oportunidad de poder hacer esto que estoy haciendo ahorita. Meditar sobre ello, escribir todas mis emociones, documentarme y poder ir hasta el principio. Entonces voy y le pregunto a mi mamá, oye mamá,
Cuando yo todavía no nacía, cuando estabas embarazada de mí, pasó algo que por lo que tú dijeras, este niño yo no lo quiero tener. Y ya entonces la mamá nos dice, pues sí, hijo, fíjate que cuando yo estaba embarazada de ti, tu papá hacía asado y discutíamos mucho y la verdad, yo sí pensé en cortar el embarazo, en suspender el embarazo. Y entonces ya digo, oh, entonces sí es la herida de rechazo la que me está doliendo aquí. Y estoy reaccionando ante ahorita que me tocó Carlita y ya. ¿Se fijan cómo opera todo esto? Ahora, el segundo indicador de que realmente elegí no sufrir más es que bajo mi dedito y dejo de señalar, dejo de juzgar, dejo de criticar, dejo de desaprobar y dejo de desestimar a todas las personas que están a mi alrededor y a todas las situaciones que están a mi alrededor. El sufrimiento es la acumulación de emociones. Y hacer todo esto, lo único que hace es incrementar esas emociones en mí, porque estoy sufriendo. Se vienen las emociones de culpa, principalmente. La culpa es un agregado psicológico que nosotros experimentamos mucho por miedo. Por miedo. ¿Por qué? Porque no logro reconocerme como ese puente de conexión entre el espíritu, la madre tierra y el resto del universo, la grandiosidad, la divinidad del universo. No logro reconocerme como esto. No logro reconocer mi presencia honrando la vida, custodiando la vida, acompañando la vida. No me siento merecedor. No me siento merecedor del máximo atributo de reconocerme de esa manera. El máximo atributo manifestado es la abundancia material. La abundancia material viene muy de la mano, muy de la mano con poder entender esa conexión amorosa entre lo que tengo aquí. Miren, aquí anda ahorita una mascotita mía, miren, y sube acá a acompañarme. Imagínense lo maravilloso que es eso, porque ella se siente parte de mí y yo me siento parte de ella. Déjenme presentárselas para que... ya se va. Ven chiquita, ven. Para que te conozcan. Miren, aquí está. Se llama Cookie. Diles, hola. Gracias por estar aquí. Y así, el poder entender
que soy esta mesa también, que soy esta vela, esta flama que está prendida junto de mí, este incienso que está prendido junto, este vaso de agua que está conmigo. En el espíritu, el amor es el sentir más poderoso que existe. Y si yo realizo este ejercicio de reconocimiento interno, buscamos en todas partes como desesperados. Es que voy a ver videos, a ver cuál me dice una solución. Y adopto soluciones que a lo mejor le han servido a otras gentes. Está muy bien. Y escucho gentes y veo y puedo sentirme mejor de saber que no estoy solo. Pero no estoy sanando la herida. Los puntos de quiebre más frecuentes se dan en la economía, en las relaciones y en la salud. Y estos puntos de quiebre me vuelven resiliente. Me vuelven resiliente y aprendo a caer y levantarme. ¿Pero a dónde me levanto? A la misma mecanicidad, solamente para volver a caer. Y vuelvo a la misma mecanicidad de lucha, esfuerzo, dolor y sufrimiento. Y lo vuelvo un estilo de vida. Con esta, una mecanicidad alimentada por la programación que recibimos desde pequeños. Una mecanicidad alimentada por las lealtades familiares. Una mecanicidad alimentada por los patrones transgeneracionales, porque mi abuela se comportaba así, mi mamá se comportó así y yo también me voy a comportar así. ¿Sí? Una mecanicidad limitada por por el condicionamiento mental. Entonces, vamos experimentando la vida en una búsqueda de reconocimiento. En eso lo convertimos. ¿Sí? Sin atrevernos a realizar esta formulita que yo les acabo de platicar. Esa búsqueda de reconocimiento y de abundancia material y de exclamaciones, ¿sí? De felicitaciones y de todo esto. Pero al final, ¿qué? Llegamos a la casa y nos espera nuestra realidad. Nos espera ese dolor, ese vacío. Entonces, lo que yo puedo hacer es tomar aire y decir, hoy elijo no sufrir más. Me doy el permiso de reconocer el sentimiento de culpa y reconocer
que esta situación me está haciendo sufrir. Reconocer que he estado perdido en la búsqueda de reconocimiento, en la búsqueda de abundancia material. Y decido que no quiero sufrir más. Levanto mi mano y pido ayuda. A quien sea. A un terapeuta. Yo no quiero desestimar todas las terapias que hay, todos los especialistas que hay. No desestimo nada de eso. Sirven. Ir con un terapeuta y salgo de ahí sintiéndome mucho mejor, y salgo de ahí fortalecido, pero salgo a realizar la misma mecanicidad que me llevó ahí. Entonces, por eso es que yo hago el planteamiento. O sea, a mí me gustaría que todos nos diéramos la oportunidad de sanar la herida, no de darme un masajito y ya no me dolió. Y ya se me olvida y sigo en la misma mecanicidad. Y vuelvo a caer en ese sentimiento de culpa. ¿Por qué si soy tan dedicado, tan comprometido, tan entregado en todo lo que hago, no puedo hacer sostenible mi estilo de vida? No puedo hacer sostenibles mis relaciones personales. No puedo hacer sostenible la buena relación con mi familia. No puedo hacer sostenible un estado de salud que me tenga bien, que no me duelan las cosas, mis órganos, que no me fallen. ¿Por qué no lo puedo hacer sostenible? Y entonces vuelvo al sentimiento de culpa. Ay, pues es que sigo comiendo de tal manera, sigo con estas adicciones, sigo enojándome de todo, sigo enjuiciando a todo mundo, en fin. La culpa se expresa de diferentes maneras. Una es la forma en que reacciono. La forma en que reacciono a tal o cual circunstancia, situación, las palabras de una persona, reacciono hasta porque me miran feo. ¿Sí? Y entonces esa reacción es una manifestación, una expresión del sentimiento de culpa. ¿Sí? Porque entonces asumo una responsabilidad en cuestiones que no son mías, sino son de otras personas. Y asumo la responsabilidad de que no vuelva a suceder. ¿Por qué? Por miedo al castigo. Siento miedo de castigo porque no hago esto. Siento miedo al castigo porque manifiesto un deseo de tal o cual manera. Siento miedo al castigo hasta de las reacciones de los demás. Y entonces me rechazó como castigo de que yo no tengo esto.
Esa es la primera manifestación del sentimiento de culpa. La segunda manifestación es la justificación. De todo nos justificamos. Nos justificamos para evitar responsabilidad. Es una evolución, ¿se dan cuenta? Primero, me responsabilizo de cosas que no me interesan a mí, que no son mías. Dos, empiezo a justificarme porque como no son mías esas responsabilidades, voy a fallar. Y tengo que justificarme para evitar la carga y el castigo por tal responsabilidad. La tercera manifestación del sentimiento de culpa, la flagelación. Empiezo a flagelarme. Es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera actuado de esta manera, si hubiera dado a esto, si hubiera cedido a esto. Me flagelo y flagelo a los demás. Es que por culpa de fulanito, es que por culpa de sutanita, etcétera. Y eso me convierte en ¿qué? En una víctima de la situación. Me convierte en una víctima. Y ya como víctima me gusta victimizarme. Me gusta victimizarme. ¿Por qué? Porque se cierra el círculo. Y entonces me empiezo a sentir culpable de todo lo que sucede. ¿Sí? Y ahí ya no importa. Ya no importa si tengo abundancia material, si tengo mucho dinero, si tengo la mejor esposa del mundo, si tengo el mejor auto, si tengo la mejor casa. Ya no importa. Si yo soy infeliz, si no tengo felicidad. Yo he pasado esos estadios, se los juro. Y entonces yo me pregunté, ¿cuánto dinero es suficiente para que yo sea feliz? Ustedes también pregúntense. ¿Por qué? Porque este sufrimiento, este vacío existencial, yo lo empiezo a irradiar a todas las personas que me están rodeando. Créanmelo, hace 2 años, justamente hace 2 años, me pasó el punto de quiebre máximo, el punto de quiebre muy, muy importante, en el que tuve que hacer una meditación muy profunda. Me costó mucho trabajo. No es fácil enfrentarte a ese qué es lo que siento, qué es lo que me duele, por qué estoy sufriendo. Me sufro por esto, me sufro por aquello, me sufro más para allá. El darme cuenta que el punto de quiebre se estaba dando por una herida de abandono muy profunda, tan profunda que yo ni siquiera la tenía registrada. Como herida. Sin embargo, me la guardé, se quedó aquí guardadita y tuve un punto de quiebre de salud muy importante. Y cuando regreso de trascender este punto de quiebre y que me pongo a escribir,
fue que realmente en ese momento me di cuenta de este método tan simple. Todo este proceso de 3 meses fue la meditación. Regresé a escribir y a platicar. Fue cuando empecé a hacer estos en vivo, estas transmisiones en vivo, y a leer, a informarme, a investigar dónde, cuándo, cómo había sucedido todo. Y la vida cambió. Se los comparto ahora con una sonrisa en la cara. Porque además aprendí que la sonrisa es uno de los mejores regalos que le puedes entregar a alguien. Y entonces, me di cuenta de dónde había estado encerrado yo y desde qué punto, desde qué parte de mí estaba dispuesto a no sufrir más y a aprender. Entonces, yo tuve un contacto muy agradable con un maestro colombiano, maestro Omar Hernán Araujo Espinosa, y de él aprendí unas herramientas. Él me enseñó primero que la vida es una ecuación sencilla. Una idea más una acción deberían de dar un resultado propositivo y generador de bienestar. Y si no se da el resultado propositivo y generador de bienestar, es porque algo estoy haciendo mal. O no estoy haciendo. Entonces, si no se da el resultado, regreso, reviso la idea, reviso las acciones y vuelvo a empezar. Y me quité muchos problemas de encima, porque estaba yo en la situación de que quería que las cosas fueran como yo quería, y la vida no es así. Yo quería que las personas fueran como yo quería o como a mí me convenía. Entonces, para mí esa ecuación de vida, que yo le llamo el sentido común, ¿sí? Si yo quiero escribir algo, pues ¿qué necesito? Voy a escribir esta idea. ¿Qué necesito? Pues hacerme de un papel y hacerme de un lápiz. Si no, ¿cómo lo voy a escribir? El resultado es que puedo escribir lo que yo deseo. Es un ejemplo sencillo, vano. ¿Sí? Pues igualito, nada más lo escalamos. Si yo quiero tener una buena relación, primero tengo que asegurarme de que yo estoy bien, de que yo no estoy herido, de que yo pude trascender todo lo que ha sucedido antes, de que yo puedo comprender y aportarle a alguien algo bueno. Porque tenemos las condiciones sociales, la mecanicidad de la humanidad,
que dice, si no me estás haciendo feliz, vete de aquí. Pero no me detengo a pensar qué puedo yo aportar para que esta relación funcione. ¿Me explico? Y bueno, ese es por ponerles un ejemplo más amplio de esta ecuación. Una idea más una acción debe de dar un resultado propositivo y generador de bienestar. Y empecé a desarrollar una mejor actitud, una actitud diferente ante la vida, a partir de ese punto de quiebre. Se lo juro, porque antes decía yo que ya estaba despierto, ya era un experto en la vida, y no. Créanmelo, nunca termino de aprender. Todos los días aprendo algo nuevo y bueno. Entonces, ¿cuál es la segunda herramienta? La actitud. Tercera herramienta, la disposición con la que me enfrento a cada día de esta existencia, de esta experiencia. Tengo que estar dispuesto a escuchar. Tengo que estar dispuesto a sentir. Tengo que estar dispuesto a recibir la información y aceptarla. No quererla transformar. Y créanme, eso cuesta trabajo. Aceptar que las cosas son como son. Tengo que tener esa disposición. La otra herramienta, la gratitud. Aprendí a despertar cada día agradeciendo el primer suspiro, la primera sensación, el voltear y mirar a mi pareja junto de mí, sentirla junto de mí. Eso es gratitud. No es nada más, gracias Diosito por el techo, gracias por la cama, gracias por la cobija, gracias por la comida, gracias. Es bueno agradecer todo eso. Pero la gratitud, creo yo, desde mi particular punto de vista, que se debe de manifestar en acciones. En saber que este vaso de agua, ¿sí?, está sirviendo a todo el mundo. No nada más a mí, que estoy aquí sentado junto a ella, sino que es un vaso con agua que tenemos todos aquí reunidos, en este universo, en este mundo. La siguiente herramienta es la honestidad. Tengo que ser honesto conmigo mismo. Si yo no soy honesto conmigo mismo, no puedo ser honesto con nadie. La honestidad es fundamental para reconocerme, para no justificar acciones en mí, para no justificar acciones ajenas, para no justificar nada. Tengo que ser honesto. Y la última, pues ser consciente, darme cuenta de todo. Darme cuenta, por ejemplo, en este momento, que yo respiro y lo siento a todos ustedes, conectados conmigo. Eso es conciencia.
Entonces, como yo me había hecho la pregunta, ¿cuánto dinero es suficiente para que sea feliz? Me respondí, tuve ya la conciencia para responderme. Los problemas de dinero no se resuelven con dinero, se resuelven con conciencia. Y pues bueno, yo hasta aquí los dejo por el día de hoy. Estoy sumamente agradecido, muy agradecido, con mucha gratitud por sentirlos, por darnos el permiso de escuchar la voz del Espíritu, entender que somos uno y que estamos juntos en el camino, alumbrados por una flama divina, infinita, que nos tiene siempre pegados al Padre. Gracias, gracias, gracias. No se olviden de que Dios bendice.